Museo de la Mujer. El 8 de marzo de 2011 se inauguró el primer Museo de la Mujer en México y en América Latina, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Su objetivo es hacer visible el quehacer histórico de las mujeres y su contribución en la construcción de la nación, para que la historia de las mexicanas deje de ser una historia olvidada, que se valore su contribución en la construcción del país y se respeten sus derechos humanos. Concebido como un libro abierto para el pueblo, el proyecto respondió a la convocatoria de la Organización de Naciones Unidas, ONU. En el marco del Decenio para la Enseñanza de los Derechos Humanos, la doctora Patricia Galeana presentó el proyecto para crear el Museo de la Mujer en México en 1996. La propuesta fue apoyada por la Federación Mexicana de Universitarias, FEMU. El proyecto original era ubicar al museo en la casa de Leona Vicario, quien además de sumarse a la lucha y escribir en defensa de la independencia, defendió a su género. Sin embargo, no se consiguió esta sede. Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, nos fue otorgada la antigua casa de la primera imprenta universitaria, en la calle de Bolivia 17, en el centro histórico de la Ciudad de México. El museo cuenta actualmente con 10 salas, que hacen una revisión de la historia con enfoque de género desde las culturas originarias hasta la actualidad. Es un museo interactivo que cuenta con cédulas electrónicas, audiovisuales y recreaciones en tercera dimensión. Cada sala está acompañada de obras de arte de destacados artistas que han donado su obra al museo o hicieron obras ex profeso para sus salas. Pinturas de Ángel Bolívar, Raúl Anguiano, Guillermo Ceniceros, Esther González y Federico Silva, grabados de Pablo O'Higgins y esculturas de Leonora Carrington y Sebastián, entre otros, enriquecen el acervo museístico. Sala 1. Equidad, principio universal de armonía. La primera sala está dedicada a la equidad, concepto que surge a mediados del siglo pasado para señalar que no basta con declarar que hombres y mujeres son iguales, sino que es necesario establecer las condiciones para que exista una igualdad sustantiva entre ambos. El artículo 4 de la Constitución vigente de México establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, además de reconocer esta igualdad jurídica, hay que hacerla posible. Ese es el principio de la equidad. Los términos sexo y género, así como igualdad y equidad, suelen usarse indistintamente, pero no son sinónimos. El sexo es el conjunto de atributos biológicos que diferencian a una mujer y a un hombre. Así, por causas naturales, hay funciones que solo puede desempeñar una mujer, como parir o amamantar. El género es el conjunto de atributos culturales que le son asignados a una persona por sus características sexuales. Somos diferentes biológicamente, pero iguales ante la ley. La equidad busca hacer efectiva la igualdad para que las mujeres puedan ejercer sus derechos como seres humanos y tengan las mismas oportunidades que los hombres. La equidad es un concepto cultural que debe manifestarse en la práctica cotidiana en los ámbitos familiar, social, educativo, laboral, jurídico y político. En esta sala encontramos videos y pantallas interactivas donde se explica el concepto de equidad, acompañadas de la obra Dualidad y Equidad de Guillermo Ceniceros. Sala 2. Cosmovisión dual del México antiguo. El recorrido por la historia de las mujeres en México comienza con la condición de las mujeres en las culturas originarias. Se muestra la cosmovisión dual de los pueblos mesoamericanos que concebían al mundo dividido en dos partes iguales, la femenina y la masculina, para mantener el equilibrio del universo. A cada divinidad masculina correspondía una deidad femenina. No obstante, en la práctica, como en todas las culturas del mundo, se estableció el régimen patriarcal. Las mujeres estaban limitadas al ámbito de lo privado. En el Imperio Mexica, la mujer ocupaba un papel secundario. No participaba en la vida política ni en los ritos religiosos públicos, y su actividad mercantil era escasa.
Se dedicaba a las tareas reproductivas y domésticas y a la elaboración de tejidos y mantos. En las ciudades-estado mayas hubo excepcionalmente algunas mujeres gobernantas. Son muy pocos los códices prehispánicos que sobrevivieron a la conquista. La mayoría de los que conocemos fueron elaborados por tlacuilos indígenas en el siglo XVI bajo el dominio español, con la interpretación de los frailes a partir de una visión europea católica. En los códices que encontramos más información sobre la vida de las mujeres son el mendocino y el florentino. El primero lo mandó elaborar el virrey Antonio de Mendoza y el segundo fue compilado por Fray Bernardino de Sahagún y se encuentra en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, Italia. Este último contiene los huehuetlatoli, o consejos de los padres y madres a sus hijos e hijas. En esta sala, además de las pantallas interactivas, hay una recreación en tercera dimensión y esculturas prehispánicas de mujeres. Sala 3. El marianismo novohispano. Las mujeres en la casa. La conquista española impuso al catolicismo sin tolerancia de ningún otro credo religioso y unificó a los pueblos mesoamericanos asentados en el territorio que conformó a la Nueva España. La cultura religiosa perpetuó a la sociedad patriarcal, en la que la función social de la mujer se limitó a la reproducción. Durante los 300 años de vida colonial, el marianismo, o imitación de la Virgen María, fue el modelo a seguir para las mujeres. Para ellas no había término medio. Su conducta solo podía fluctuar entre la abnegación y el pecado. Su vida transcurría en el ámbito de lo privado. Vivían recluidas en su casa familiar, en las casas de Dios, en las casas de recogimiento o en las de mancebía. Pocas pudieron romper el cerco y trascender. Sor Juana Inés de la Cruz lo hizo, pero no dejó de sufrir las consecuencias. En esta sala hay un video por cada una de las casas donde debían estar recluidas las mujeres: la familiar, los conventos, los reformatorios y los burdeles. Destaca una Virgen articulada del siglo XVII y el retrato de Sor Juana, obra de Esther González, realizada ex professo para el museo. Sala 4. Las mujeres insurgentes. Las mujeres participaron activamente en el proceso de construcción de México. La Sala 4 se dedica a las insurgentes que lucharon por la independencia. Destacan los nombres de Josefa Ortiz, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro y Gertrudis Bocanegra, así como María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, conocida como la Güera Rodríguez, que trascendió no solo por su apoyo a la insurgencia, sino por transgresora al deber ser femenino. Cientos de mujeres cuyos nombres se perdieron en el anonimato, no solo acompañaron y cuidaron a los insurgentes, alimentándolos y curándolos, sino que fueron espías y correos. Hubo las que tomaron las armas, y también las que fueron botín de guerra, violadas, encarceladas o ejecutadas para someter a la insurgencia. Esta sala cuenta con grabados de la época y fotoesculturas de las mujeres insurgentes. Sala 5. Libertad y educación. Consumada la independencia, la vida de las mujeres no cambió mayormente, sino hasta la Reforma Liberal, cuando se liquidaron las supervivencias del viejo régimen colonial, para cambiar estructuras políticas, económicas, sociales y culturales y consolidar al Estado Nacional, entendido como el Estado liberal de derecho. Se requería de la participación de las mujeres. Ellas debían instruirse con el fin de consolidar al Estado mexicano, formando buenos ciudadanos. El triunfo de la Reforma Liberal significó el establecimiento de la educación elemental gratuita, obligatoria y laica, de la escuela secundaria para señoritas, de la escuela de artes y oficios para mujeres y de la normal superior. De esta manera, las mujeres pudieron tener acceso a una educación similar a la del hombre, no nada más religiosa, y entrar a la universidad, lo que significó una profunda revolución cultural. Esta sala cuenta con una reproducción de la puerta de la Universidad Nacional de México, además de los videos y pantallas interactivas. Sala 6.
de maestras a revolucionarias. Durante el porfirismo, el liberalismo dejó de ser revolucionario. Se estableció un régimen conservador del poder y del orden y se suprimieron las libertades. La concentración del poder y de la riqueza incrementaron las desigualdades hasta provocar el estallido revolucionario. La insurrección social exigió no solo derechos políticos, sino también sociales. A finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres se organizaron en clubes políticos contra la dictadura. La participación de las maestras normalistas fue fundamental. Ellas hicieron conciencia de las injusticias, organizaron clubes antirreeleccionistas y participaron en todo el proceso revolucionario. En todos los grupos, colaboraron en la redacción de los planes y en las publicaciones periódicas. También tomaron las armas, mandaron tropa y recibieron el grado de coronelas, entre ellas Dolores Jiménez y Muro y Juana Belén Gutiérrez. En la lucha por los derechos de las mujeres, destacó en las filas constitucionalistas Hermila Galindo. Parte esencial de la revolución social fue el colectivo de las soldaderas, que acompañaron a todos los ejércitos revolucionarios, alimentándolos, curándolos, sirviendo como espías, correos, y también participaron en la lucha armada. Esta sala cuenta con videos, pantallas interactivas y fotoesculturas. Sala 7. La ciudadanía de las mujeres. Desde 1824, un reducido grupo de zacatecanas había solicitado al Congreso Constituyente participar en la toma de decisiones. La misma solicitud se hizo al Constituyente de 1856-57 por 80 mujeres. Casi un siglo después, la revolución propició la organización de las mujeres para demandar sus derechos políticos. Primero solicitaron a Emilio Vázquez Gómez que se les otorgara el voto. Después presentaron la misma demanda ante el gobierno provisional de Francisco León de la Barra y al constitucional de Francisco I. Madero. Hermila Galindo presentó la iniciativa en el Congreso Feminista de 1916 en Mérida y ante el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917 sin lograr su objetivo. Al no otorgar la Constitución de 1917 derechos políticos, la lucha de las mujeres por el sufragio prosiguió. Durante la segunda y tercera década del siglo XX, surgieron muchas asociaciones de mujeres. Solo Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas concedieron a la mujer el voto en el nivel estatal de 1923 a 1925. Se eligió por primera vez a mujeres para diputadas locales. Sin embargo, la experiencia fue efímera. En tanto permanecieron en el poder los gobernantes que consideraron que la Constitución no prohibía a las mujeres votar. Lázaro Cárdenas envió la iniciativa para reformar la Constitución, pero la discusión se llevó todo el sexenio, y al llegar la sucesión presidencial, la reforma no se realizó por considerarse que el voto de las mujeres favorecería al candidato de oposición. Fue hasta 1947 cuando en el gobierno de Miguel Alemán se otorgó el voto a nivel municipal. Posteriormente, en el de Adolfo Ruiz Cortines, se dio en el nivel federal en 1953, después de que Naciones Unidas había recomendado hacerlo a los países que aún no daban la ciudadanía a las mujeres, como una condición indispensable para la democracia y el desarrollo del país. Esta sala cuenta con una línea del tiempo en donde se hace un estudio comparativo con los países del mundo, señalando cuándo fueron otorgando la ciudadanía a las mujeres, además de las pantallas interactivas y fotoesculturas de las primeras legisladoras, ministra de la Corte y gobernadora en la historia de México. Sala 8. Las sufragistas y el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Es común que se piense que no hubo un movimiento sufragista en México, ya que la ciudadanía se otorgó a las mujeres como una dádiva del poder, primero en el nivel municipal en 1947 y en el federal hasta 1953. Por ello hemos dedicado esta sala para reconocer a las sufragistas mexicanas.
La lucha de las mujeres por el sufragio creció durante la segunda y tercera décadas del siglo XX. Surgieron muchas asociaciones, el Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, entre otras. Se llevaron a cabo 3 congresos nacionales de obreras y campesinas, de los que surgió el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que reunió a 800 agrupaciones femeninas de todo el país con cerca de 50,000 miembros. El frente logró que el presidente Cárdenas enviara la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional y otorgar el sufragio a las mujeres. Sin embargo, ante la posibilidad de que las mujeres votaran por el candidato de oposición, no obstante estar aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales, la reforma se congeló. Posteriormente, en 1947, se otorgó la ciudadanía limitada a nivel municipal como parte del programa de modernización del país. En 1952, la Alianza de Mujeres de México reunió a mujeres de diversas organizaciones femeniles para demandar el voto a nivel federal, mismo que fue finalmente otorgado en 1953, como ya mencionamos. Fuimos de los últimos 6 países de América Latina en hacerlo. Esta sala cuenta con un plafón alusivo a la lucha sufragista de las mujeres en México, además de videos, pantallas interactivas y fotoesculturas. Sala 9. De la revolución feminista al tiempo presente. La mayor revolución del siglo XX fue la liberación de las mujeres. Fue una revolución pacífica y silenciosa y aún no concluye. Su fundamentación ha sido el feminismo, doctrina social que busca que las mujeres tengan los mismos derechos que tiene el género masculino y que merece todo ser humano. El movimiento feminista fue el detonador de los movimientos de derechos humanos para acabar con todo tipo de discriminación, de género, origen étnico, edad, discapacidad, preferencia sexual, religión o ideología. Busca pasar de la tolerancia al respeto al diferente, al derecho a la otredad. Las ideas feministas y los avances científicos para el control natal permitieron la liberación femenina desde la década de los 60 a la fecha. Los derechos reproductivos de las mujeres tuvieron un importante avance a escala mundial gracias a la aportación del químico mexicano Luis Ernesto Miramontes, inventor de la píldora anticonceptiva, en octubre de 1951. Siendo la situación de las mujeres determinante para el desarrollo integral de los pueblos, los países que han invertido en la educación de su población femenina han tenido un mayor crecimiento, lo cual podemos constatar en la información que se presenta en esta sala, donde además de los contextos históricos, internacional y nacional, se destaca la participación política y económica de las mujeres mexicanas y su situación en salud y educación desde los años 50 hasta el 2020. En la sala de la Revolución Feminista al tiempo presente, encontramos módulos con información de cada década. En cada uno se da el contexto histórico y se destaca la participación de las mujeres. La sala concluye con un módulo de las mujeres en las ciencias y otro de las mujeres en el arte. Sala 10. Olas del feminismo. El feminismo ha sido satanizado por estados e iglesias, en medio de la cuarta ola feminista que recorre nuestra aldea global. La última sala del museo está dedicada a la historia de las 4 olas del feminismo. Primera ola, es la más prolongada, inicia desde la Revolución Francesa hasta la primera mitad del siglo XX. En este periodo se dieron varias luchas paralelas. Como habían planteado las francesas Olympia de Gouges en 1791 y un siglo después Hubertine Auclair en 1881, se exigen derechos políticos. El movimiento sufragista se extendió por Europa y de Gran Bretaña pasó a Estados Unidos, donde logró los primeros triunfos. Llegó también a México y a las diferentes regiones del mundo.
Después vino la lucha por pasar del voto al ejercicio del poder. En el inicio de la segunda década del siglo XXI, de 193 países del mundo, solo 29 están encabezados por una mujer. Continuó la lucha por los derechos laborales, sexuales y reproductivos de las mujeres y contra la violencia machista, entre otras. Segunda ola. En 1949 se publicó una de las obras fundamentales del feminismo, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, donde la filósofa señala que no es el sexo biológico lo que condiciona a la mujer, sino la construcción histórico-cultural que ha justificado y determinado su opresión. Este periodo se distingue por una importante producción académica en torno al feminismo. En 1963, la socióloga estadounidense Betty Friedan publicó La mística femenina, a partir de una serie de entrevistas en torno a la insatisfacción de las mujeres con su rol de amas de casa, en contraste con los hombres, a quienes se les permitía desarrollarse profesionalmente. Gracias a las manifestaciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en esta etapa, la despenalización del aborto se ha ido dando poco a poco en el mundo para que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo. Tercera ola. Emergió en la última década del siglo XX, demandó el derecho a la otredad, la multiplicidad de identidades culturales y de género. Se reconocen las diferencias entre los sexos, pero se reclama la igualdad de derechos humanos. Surgieron diversos feminismos, visibilizando que no existe un único modelo de mujer, y tomó fuerza el movimiento LGBTI+. Conscientes de sus diferencias y particularidades, las mujeres buscan una redefinición del concepto feminismo para que el movimiento responda a los cambios y desafíos de la época, desde el reconocimiento de la individualidad, de la diversidad racial y cultural de las mujeres, de clase y de identidades de género. Cuarta ola. Es un movimiento social popular caracterizado por un activismo presencial y en línea. Plantea el fin de los privilegios del hombre establecidos históricamente, denuncia la violencia machista, los feminicidios y el acoso sexual, y reitera la demanda de la despenalización del aborto. Se manifiesta de forma reivindicativa a través de convocatorias a nivel nacional o internacional, con manifestaciones en las calles. Está marcada por el uso de las nuevas tecnologías, como las redes sociales y la diversidad de feminismos. Cada ola del feminismo está recreada en videos, además de las pantallas interactivas y un plafón alusivo. Es mucho lo que nos falta por hacer para acabar con la discriminación y la desigualdad de género. La población femenina estuvo subrepresentada en los 3 poderes y niveles de gobierno hasta que se estableció la paridad en 2013. Sin embargo, en el nivel municipal, de los 2.471 municipios de México, solo 525 son gobernados por mujeres, 25.9%. No se cumple con el precepto constitucional que dispone que a trabajo igual corresponde salario igual, tanto en los trabajos menos remunerados como en los niveles gerenciales. Los salarios son inferiores para la mujer entre 13% y 33%. Los feminicidios, así como el hecho de que 47 de cada 100 mujeres sufran algún tipo de violencia, son una muestra palpable de la grave situación que enfrentan las mujeres mexicanas. Con la misión de promover una cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y de contribuir a generar una nueva mentalidad que supere atavismos patriarcales y cualquier tipo de discriminación, promovemos no solo la tolerancia, sino respeto a la diversidad y la proscripción de la violencia, una cultura de paz que permita a todos los miembros de nuestra sociedad desarrollar sus potencialidades. El museo tiene también una librería especializada y un área de exposiciones temporales. Es un centro de difusión cultural donde se realizan todo tipo de actividades, cursos, talleres, conferencias, veladas artísticas, literarias y musicales, así como un cineclub de género, entre otros.